¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy, los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, del curso Instrumentación Aplicada de Seguridad, a cargo del profesor Freddy Galvez, vamos a presentar el tema el sonido. Los integrantes del grupo son Daniel Cristian Mendoza Andía, Sandro Quispion Siguay, Tania Raquel Tomay y mi persona, Ángelo André Gómez. Bueno, el índice de este tema es, comenzaremos por el concepto del sonido y el ruido, las características físicas del sonido, la relación entre el sonido y el sistema auditivo, cómo afecta el sonido, el principio físico de medición, las unidades de medida del sonido, la reglamentación peruana del sonido, los instrumentos de medición del sonido, el procedimiento de medición y la hoja técnica. Bueno, comenzaremos con las diferencias entre el sonido y el ruido. Bueno, el sonido. El sonido es un fenómeno físico y también es la vibración con la que se propaga una onda acústica. Bueno, recordar que el sonido se propaga a través de un medio físico y su existencia se da gracias a una fuente sonora. Este sonido puede ser agradable y deseado. El ruido. Todo sonido es todo sonido peligroso, molesto, inútil o desagradable. Este ruido puede interferir con la comunicación. Recordar que este ruido se caracteriza por ser aleatorio, inarmónico y puede tener una variedad de frecuencias y amplitudes. Este también puede afectar a la salud. Ahora continuaremos con algunas de las características físicas del sonido. Bueno, frecuencia. La frecuencia determina el tono o altura del sonido. La unidad de la frecuencia es el hertz. Representa la cantidad de ciclos de vibraciones por segundo. Recordar que los sonidos de baja frecuencia tienen tonos graves, mientras que los sonidos de alta frecuencia tienen tonos agudos. Amplitud. Es la magnitud o intensidad de una onda de sonido. Esta se relaciona directamente con la cantidad de energía transportada por la onda. Recordar que a mayor amplitud, más fuerte será el sonido percibido. La longitud de onda. La longitud de onda es básicamente la distancia que existe entre dos puntos consecutivos de una onda de sonido. La longitud de onda es eh, va inversamente relacionado con la frecuencia. Y a medida que la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye y viceversa. La velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la velocidad con la que se desplaza un sonido en un medio. Y la velocidad del sonido puede variar dependiendo del medio en el que se propague. La dirección de propagación. Se propaga en forma de ondas tridimensionales que se expanden en todas las direcciones desde su fuente. Estas ondas se mueven en línea recta desde una fuente de sonido y se dispersan a medida que se alejan. La dirección de propagación del sonido puede ser determinada por la posición de la fuente y la ubicación del receptor o punto de medición. La fase es la posición relativa de una onda sonora en un punto específico y en un momento dado. El timbre es la cualidad que permite distinguir entre dos sonidos de la misma frecuencia y amplitud, pero producidos por diferentes fuentes. El timbre, bueno, aquí podemos ver unas imágenes sobre el timbre, el tono, la duración y la intensidad. Ahora, ¿qué relación existe entre el sonido y el sistema auditivo? Bueno, sabemos que el sistema auditivo consta de tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es aquel vehículo del sonido, es decir, aquel que recibe las ondas. Ahora, el oído medio se encarga de transmitir ese sonido y amplifica. Y el oído interno se encarga de recibir toda esa información y transformarlo para que así el cerebro pueda eh, básicamente procesar. Bien, ahora hablaremos de las afectaciones del sonido en el oído humano. Estas pueden ser diversas y pueden tener consecuencias temporales o permanentes en la audición. Algunas de las principales afectaciones del sonido son las siguientes. Tenemos la pérdida de audición, la tinnitus, la hiperacusia y el trauma acústico. Primero, la pérdida de audición. La exposición prolongada a niveles elevados de sonido pueden causar daños en los delicados mecanismos del oído interno, resultando así en una pérdida de audición.
y este puede ser gradual y acumulativo a lo largo del tiempo, o puede ocurrir de forma súbita debido a un sonido extremadamente fuerte, como puede ser una explosión. La tinnitus es una percepción de zumbido, pitido, silbido u otro sonido en el oído sin una fuente externa. Esta puede ser causada por la exposición a ruidos fuertes, lesiones en el oído, infecciones, trastornos circulatorios o algunos medicamentos. El tinnitus puede ser constante o intermitente y puede afectar la calidad de vida de las personas. También tenemos la hiperacusia. Es una sensibilidad excesiva al sonido, donde incluso los sonidos que son cotidianos se perciben como demasiado fuertes o incluso dolorosos. Puede ser causada por daños en el oído, trastornos neurológicos o como resultado de la exposición a ruidos intensos. También tenemos el trauma acústico. Un sonido repentino y extremadamente fuerte, como una explosión o un disparo, puede causar un trauma acústico, y esto puede resultar en una pérdida de audición inmediata o temporal, así como en otros síntomas como mareos, tinnitus y dificultad para concentrarse. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablaremos del principio físico de la medición del sonido. El principio físico fundamental utilizado en esta medición es la presión acústica. El sonido se genera por la vibración de partículas en un medio como el aire, y estas vibraciones generan variaciones de presión en el ambiente. La unidad de medida utilizada para cuantificar la presión acústica es el pascal. Sin embargo, debido a que los niveles de presión acústica varían ampliamente, especialmente en aplicaciones prácticas, se utiliza una escala logarítmica para expresar los niveles del sonido. En este caso sería el decibelio, ¿no? Y bueno, el decibelio es una medida relativa que compara la presión acústica mediante una medida con una presión de referencia estándar. Y en el caso de la medición del sonido se utiliza una referencia comúnmente aceptada llamada la presión de referencia de 20 micropascals, que es aproximadamente el umbral de audición humana en condiciones ideales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablaremos de las unidades de medida del sonido. Tenemos primero la presión acústica, que se mide en pascales, ya que es la unidad básica de presión acústica y indica la fuerza ejercida por las ondas sonoras en el medio. También tenemos el nivel de sonido, que se mide en decibelios. Esta es una escala logarítmica que compara la presión acústica medida con una referencia estándar y se utiliza para expresar niveles de sonido relativos y absolutos. También tenemos la intensidad sonora, sus unidades son vatio por metro cuadrado, y esta indica la potencia sonora que se propaga por unidad de área. Luego tenemos la frecuencia, que se mide en hertz, y esta es la unidad utilizada para medir justamente la frecuencia de las ondas sonoras e indica el número de ciclos o vibraciones por segundo. Y por último tendríamos la velocidad del sonido, que como sabemos se mide en metros por segundo, y esta indica la velocidad a la cual se propagan las ondas sonoras en un medio determinado. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Ya, ahora vamos a ver el punto de reglamentación peruana del sonido, lo cual es las normativas principales se van a dividir en dos, tanto normas generales como límites de ruido permitido. Normas generales se van a dividir en leyes y reglamentos relacionados con el control del sonido, así como autoridades encargadas de hacer cumplir las normas. En límites de ruido permitido se van a dividir tanto en niveles máximos de ruidos permitidos en diferentes entornos y horarios específicos con restricciones de ruido. Siguiente página. Ahora tocando el punto de normas generales, las cuales se dividían en dos, vamos a ver lo que son leyes y reglamentos relacionados con el control de sonido de Perú. Primero tenemos la ley número 28621, la cual es la Ley General del Ambiente, y esta ley establece disposiciones generales para lo que es la protección del ambiente, incluyendo también el control de ruido como un aspecto importante. Tenemos el Decreto Supremo número 085-2003 del PCM, el cual es el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Este reglamento establece lo que son estándares nacionales de calidad ambiental en diferentes entornos como áreas residenciales, comerciales e industriales. Tenemos el Decreto Supremo número 085-2007 PCM, lo cual es la modificación del reglamento anteriormente mencionado. En este decreto supremo modifica y establece límites máximos permisibles de ruido, horarios con restricciones y otras disposiciones relacionadas a este. En el número 2, lo cual son autoridades encargadas de hacer cumplir las normas, tenemos lo que es el Ministerio del Ambiente, MINAM,
que es la entidad encargada de formular y supervisar las políticas y normativas ambientales en el Perú y es responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de control del sonido. Tenemos autoridades regionales de gestión ambiental, ARMA, son las entidades de nivel regional encargadas de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de estas normas ambientales. Tenemos las municipalidades, los cuales tienen competencia en el control del ruido en su jurisdicción, y el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, lo cual es un organismo técnico especializado encargado en la supervisión, fiscalización y sanción de estas actividades que puedan generar impactos ambientales. Bien. Ahora tenemos el punto de límites de ruido permitido, lo cual también se divide en dos aspectos, como lo mencionamos. En esta parte lo vamos a... ay, no, espérate. ¿Cómo se dice? Present- Tocando el punto de límites de ruido permitido, lo cual también se dividía en dos puntos, en niveles máximos de ruido permitidos en diferentes entornos, así como horarios específicos con restricciones de ruidos. En este caso lo vamos a plasmar en una tabla, lo cual son estándares nacionales de la calidad ambiental para ruido, en el cual se dividen las zonas de aplicación, las cuales son cuatro: zona de protección especial, zona residencial, zona comercial y zona industrial, los cuales estos se van a expresar en el nivel sonoro continuo equivalente, lo cual es un indicador que permite describir la contaminación acústica en una localización. Se va a dividir en dos horarios, tanto diurno y nocturno, lo cual el diurno comprende desde 7 horas con 1 a 22 horas y el nocturno desde las 22 horas hasta las 7 horas. En la zona de protección especial se tiene que en el horario diurno es de 50 decibelios y en el nocturno 40 decibelios. En la residencial de 60 decibelios, en el nocturno de 50, en el comercial de 70 a 60 y en el industrial de 80 en el horario diurno y en el nocturno es de 70 decibelios. Siguiente. En este caso vamos a tocar el punto de instrumentos de medición del sonido, lo cuales tenemos en la pantalla, lo cual es el sonómetro. Este mide la presión acústica, su unidad de medida son decibelios y pueden medir el nivel de sonido promedio y de nivel de sonido máximo. También tenemos los dosímetros de ruido que miden la exposición al ruido durante un periodo de tiempo determinado. El uso es la cantidad de ruido a la que está expuesto un trabajador durante una jornada laboral y su unidad de medida son los decibelios. Tenemos también los analizadores de espectro, lo cuales estos miden la intensidad del sonido en diferentes frecuencias y descomposición del sonido en diferentes componentes de frecuencia y miden la intensidad en cada componente. Tenemos los micrófonos de precisión, lo cual miden la vibración causada por el ruido en estructuras como edificios, puentes y maquinarias. Siguiente, PPT. Bueno, ahora hablaremos acerca del procedimiento de medición y como primer paso tendremos la configuración del sonómetro. Esto consiste en verificar que el sonómetro esté calibrado y configurado correctamente de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Luego seleccionamos un lugar de medición. Elegimos el lugar donde deseamos realizar la medición del sonido. Nos aseguramos que el sonómetro no esté obstruido y de que no haya fuentes de ruido cercanas. Luego, el posicionamiento del sonómetro. Colocamos el sonómetro en una posición estable y a la altura aproximada de la ubicación de tus oídos. Y a la vez evitamos cubrir o bloquear el micrófono del sonómetro. Después, la toma de referencia. Antes de realizar la medición principal, se realiza una toma de referencia para poder establecer un nivel de fondo o nivel de referencia. Esto implica medir el nivel del sonido ambiente en ausencia de cualquier fuente de ruido significativa. Esto es importante para poder diferenciar la contribución de la fuente de ruido que deseamos medir. Luego la medición del sonido en sí, que viene a ser cuando encendemos el sonómetro y comenzamos con la medición. Nos aseguramos de seguir las instrucciones del fabricante sobre cómo iniciar y detener la medición. Pues la duración de la medición. La duración de la medición puede variar dependiendo de lo que decíamos nosotros. Después registramos los resultados.
Los resultados de medición los vamos a registrar incluyendo la ubicación, fecha, hora y cualquier otra información relevante. Esto nos permitirá comparar las mediciones en diferentes momentos o lugares. Por último, la interpretación de los resultados. Una vez que hayamos obtenido los resultados de la medición, vamos a compararlos con los estándares o regulaciones aplicables para determinar si cumplen los límites del ruido establecido. Siguiente PPT, por favor. Ahora hablaremos sobre la hoja técnica. Siguiente PPT. Ahí podemos ver los datos generales, que su marca, modelo y código, como también las principales características. La medida de nivel sonoro, el mínimo máximo, el bloquear valor actual, la retención de datos de medición, la función de retroiluminación LCD, también en las especificaciones, las condiciones de operatividad y almacenamiento, precio y tamaño y contenidos del paquete. Siguiente PPT. Ahora hablaremos de los 4 pasos. Primeramente viene a ser el rango de medición, que esto nos indica el intervalo de niveles de sonido que puede medir el sonómetro. Por lo general, eso se especifica en decibelios y puede variar dependiendo del modelo. El número 2 vendría a ser la ponderación de frecuencia, ya que los sonómetros suelen tener opciones de ponderación de frecuencia, como la ponderación A, C o Z. La ponderación A se utiliza comúnmente para mediciones generales de sonido, ya que se ajusta, ya que se ajusta para que coincida con la sensibilidad del oído humano en diferentes frecuencias. La ponderación C se utiliza en mediciones de sonidos de alta intensidad, mientras que la ponderación Z no aplica ninguna ponderación y mide el nivel de sonido sin ajustes. Después, el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta indica la velocidad a la que el sonómetro responde a las variaciones en los niveles de sonido. Las respuestas comunes son el lento, slow, el rápido, fast. El tiempo lento se utiliza para mediciones de sonido continuo, suaviza las fluctuaciones rápidas, mientras que el tiempo rápido se utiliza para mediciones de sonidos transitorios. Por último, vendría a ser la precisión y calibración. La precisión del sonómetro es un factor importante a tener en cuenta, ya que la hoja técnica nos puede indicar el nivel de precisión en decibelios, así como también la frecuencia y las condiciones de calibración recomendadas para mantener la actitud del dispositivo. Siguiente PPT. Esto vendrían a ser nuestras referencias. Siguiente PPT. Eso sería todo el PPT por ahora en nuestro grupo. Ahora pasaremos a ver el tríptico que hemos elaborado. Bueno, aquí tenemos este tríptico, el cual tiene como objetivo informar sobre el sonido y el ruido, características físicas, la relación con el sistema auditivo, sus efectos en nuestra salud y bienestar. También se aborda el principio físico de medición de sonido, las unidades de medida utilizadas y la reglamentación peruana al respecto. Finalmente se presentan los instrumentos de medición del sonido. El tríptico será ubicado dentro de la descripción del video mediante el link. Eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias.